Ella se dio cuenta de que no era una reunión, en el segundo exacto en que la puerta se cerró, detrás de ella, y el clic metálico resonó en la sala vacía, un sonido seco definitivo, que no combinaba con ningún ambiente corporativo que hubiera conocido. No había mesa, ni sillas alineadas, ni pantallas, ni gráficos, solo una ventana gigantesca mostrando la ciudad allá abajo, y una única persona de espaldas, en absoluto silencio. Su corazón se aceleró de una forma que no ocurría desde hacía décadas, no por miedo físico, sino por algo mucho peor en reconocimiento. El hombre se giró despacio, sin prisa, como quien sabía que aquel momento había sido esperado durante años, quizá durante toda una vida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, no hubo rabia explícita ni acusación directa, solo un cansancio profundo, antiguo, de esos que no se curan durmiendo o viajando. Dijo su nombre en voz baja, sin títulos, sin formalidad, y eso la golpeó como un puñetazo en el estómago, porque nadie hacía eso, en ese edificio, en ese mundo, a esa altura de su vida. Ella intentó hablar, intentó imponer la postura firme que siempre funcionaba en salas de crisis, pero las palabras no salieron al ritmo correcto, tropezaron, delataron una fragilidad que no admitía ni ante sí misma. El hombre colocó sobre la única silla de la sala una carpeta delgada, gastada, claramente manipulada muchas veces, y dijo que aquella reunión existía por lo que había dentro. Dijo que ella podía irse si quería, pero que algunas verdades no volverían a dormir después de haber sido despertada. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y por primera vez en años sintió ganas de sentarse, no por cansancio físico, sino porque las piernas parecían no reconocer ya su propia fuerza. Miró la carpeta como si fuera un objeto peligroso, algo capaz de explotar sin aviso, y una imagen antigua cruzó su mente sin pedir permiso. Un pasillo estrecho, olor a desinfectante barato, una puerta cerrándose con fuerza, y alguien llorando del otro lado. Ella dio un paso atrás, instintivamente, como si pudiera escapar de ese pasado, solo aumentando la distancia física. Pero la sala parecía demasiado pequeña para cualquier huida. El hombre no se acercó, no alzó la voz, no hizo amenazas, solo dijo que esa era la última oportunidad de que ella escuchara lo que nadie nunca tuvo él. Valor de decir cuando aún había tiempo de evitarlo todo. Y en ese instante, rodeada de vidrio, altura y silencio, entendió que no había subido hasta allí por casualidad. El ascensor que la llevó hasta ese piso aún marcaba la hora en su mente, como si el tiempo se hubiera congelado en el momento exacto en que las puertas se abrieron. Percibió que algo dentro de ella estaba siendo arrancado a la fuerza, capa por capa. Un blindaje construido a lo largo de décadas de decisiones frías, contratos firmados sin mirar rostros, despidos hechos sin escuchar historias. La cima del mundo, donde siempre se sintió intocable, ahora parecía el lugar más expuesto que jamás existió. Mientras miraba al hombre frente a ella, la pregunta que martillaba no era sobre dinero, ni reputación, ni escándalo. Era algo mucho más simple y devastador. ¿Cuántas vidas habían sido empujadas hacia el fondo, mientras ella subía sin mirar atrás? Y antes de que surgiera cualquier respuesta, la memoria la arrastró hacia atrás, a mucho antes de ese edificio, de ese imperio, de esa mujer que aprendió a sobrevivir sin sentir nada. Esa misma mañana, horas antes de que todo se derrumbara, se había despertado como siempre, en el silencio cómodo de un apartamento demasiado grande para una sola persona. El despertador sonó a la hora exacta, abrió los ojos sin prisa, y se quedó unos segundos mirando el techo, como hacía todos los días, sintiendo ese vacío discreto, que nunca llegaba a doler, solo recordaba que estaba allí. Se levantó, pasó frente al espejo sin observarse de verdad, y se puso otra armadura elegante para enfrentar el mundo. El café se tomó de pie, entre informes y mensajes urgentes, sin sabor, sin pausa, sin placer, como casi todo en su rutina. No había fotos de familia ni objetos afectivos repartidos, solo líneas rectas, tonos neutros, y una organización impecable, que ocultaba el hecho de que nadie la esperaba en ningún lugar. Ella llamaba a eso libertad, pero en el fondo, sabía que era solo la ausencia de vínculos lo suficientemente fuertes como para hacerla quedarse. En el camino hacia la oficina, la ciudad pasaba por la ventana del coche, como un escenario distante, casi irreal. Personas caminaban apresuradas, vidas sucedían fuera de la burbuja de vidrio, y ella observaba todo con el mismo distanciamiento con el que siempre observó los sentimientos. Llegar a la cima exigió lecciones, y aprendió pronto que sentir demasiado salía caro. Así que dejó de sentir, o al menos creyó que lo había hecho. La invitación a la reunión apareció a media mañana, discreta, directa,
pidiendo su presencia en el último piso al final del día. Ninguna explicación, ningún contexto, solo la formalidad necesaria para no levantar sospechas. El silencio de la sala parecía expandirse a cada segundo, como si el propio aire estuviera esperando que ella dijera algo que nunca fue dicho en voz alta. Finalmente se acercó a la silla, no para sentarse, sino para tocar la carpeta con la punta de los dedos, un gesto pequeño que delataba el tamaño del impacto que aquello causaba. El material estaba gastado en los bordes, diferente de todo lo que circulaba en sus oficinas, donde todo era nuevo, limpio y descartable. Esto tenía historia, peso, insistencia, y solo eso ya la dejaba incómoda. Intentó retomar el control con una voz firme, preguntando quién se creía que era, por qué había marcado ese encuentro, y qué quería exactamente a cambio de ese teatro extraño. Pero las palabras sonaron vacías incluso para ella misma, como frases ensayadas que siempre funcionaron, porque nadie se atrevía a enfrentarla. El hombre solo la observaba, sin prisa, como alguien que ya había perdido demasiado como para temer perder algo más. Ann dijo que no quería dinero, ni cargos, ni acuerdos, y eso fue más aterrador que cualquier amenaza explícita. Cuando abrió la carpeta y esparció algunos papeles sobre la silla, el tiempo pareció desacelerarse de forma cruel. Nombres, fechas, firmas, decisiones que ella reconocía de inmediato, aunque fingiera no reconocerla. Cada línea representaba un momento en que eligió eficiencia en lugar de humanidad, lucro en lugar de escucha, avance en lugar de cuidado. Siempre supo que las decisiones tenían consecuencias, pero nunca había sido obligada a mirarlas tan de cerca, tan sin filtros. El primer nombre la hizo tragar saliva, un reflejo involuntario que la traicionó. Era alguien que recordaba vagamente, una pieza pequeña en un juego mucho mayor, alguien que en su momento fue fácilmente reemplazado por otro número, en una hoja de cálculo. El hombre percibió la reacción, y dijo que esa persona no era solo un hombre, era un padre, un hijo, alguien que creyó en promesas que nunca fueron hechas para cumplirse. La sala parecía girar lentamente, mientras ella intentaba convencerse de que aquello era exageración emocional. Se defendió como siempre, diciendo que no podía cargar con el peso de cada decisión, que el mundo corporativo no funcionaba con sentimientos, que las elecciones difíciles eran necesarias para que miles de otros empleos se mantuvieran. El discurso salió automático, afilado, entrenado a lo largo de años, pero algo en él sonó diferente ahora, hueco, insuficiente. El hombre escuchó todo en silencio, y, cuando terminó, preguntó con calma si ella realmente creía en todo eso, o si solo necesitaba creerlo para seguir durmiendo por la noche. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, demasiado pesada para ser respondida rápidamente. Ella desvió la mirada hacia la ventana, observando la ciudad diminuta allá abajo, intentando recuperar la sensación de superioridad que siempre la reconfortó. Pero en ese momento, la altura no traía poder, solo vértigo. Cuanto más miraba hacia abajo, más sentía que había construido todo sobre un vacío, cuidadosamente ignorado. Entonces él contó la primera historia completa, sin prisa, sin dramatización excesiva, solo hechos cosidos por una emoción contenida. Habló de noches sin dormir, de la vergüenza de volver a casa sin respuestas, de familias que aprendieron a sobrevivir con menos que dignidad. Cada palabra era un golpe silencioso, no porque fuera agresiva, sino porque era demasiado verdadera, como para ser descartada. Sintió algo apretarse en el pecho, una incomodidad que no lograba nombrar. Mientras él hablaba, recuerdos antiguos comenzaron a emerger con más claridad, imágenes de un tiempo en que ella misma estuvo del otro lado de la mesa, esperando oportunidades que nunca llegaban. Se vio más joven, sentada en una oficina estrecha, jurando que nunca permitiría que alguien la tratara como invisible. La ironía de esa promesa ahora se revelaba cruel, casi insoportable, y necesitó apoyarse en la mesa, para no mostrar cuánto la afectaba. La voz del hombre cesó por unos segundos,
y el silencio volvió aún más pesado que antes. Dijo que esa era solo la primera historia, que existían otras, muchas otras, todas ligadas a decisiones que ella firmó, sin mirar atrás. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, al darse cuenta de que esa reunión no tenía hora de terminar, y que cada minuto allí la alejaba más de la mujer blindada que siempre creyó ser. Antes de que pudiera responder, su mente la arrastró nuevamente hacia atrás, al inicio de todo, mucho antes de cargos, edificios altos y salas acristaladas. Recordó la casa sencilla donde creció, el silencio pesado entre adultos cansados, la sensación constante de que necesitaba ser fuerte todo el tiempo, porque nadie vendría a rescatarla. Fue allí donde aprendió que depender de otros dolía más que cargar con todo sola. Recordó su primer empleo, el miedo a equivocarse, el deseo desesperado de demostrar valor en un mundo que parecía siempre listo para descartarla. Cada humillación tragada se volvió combustible. Cada puerta cerrada se volvió promesa de que algún día estaría del otro lado, decidiendo quién entraba y quién quedaba fuera. Esa ambición la salvó, y al mismo tiempo, empezó a moldear una versión de ella que ya no reconocía límites emocionales. Con Los Ecos, el éxito vino acompañado de un distanciamiento gradual, casi imperceptible. Dejó de escuchar historias largas, luego dejó de preguntar, luego dejó de importarle lo que no afectaba directamente a sus resultados. No fue una elección consciente, fue una adaptación silenciosa, una anestesia necesaria para seguir subiendo, sin mirar lo que quedaba atrás. Y ahora, en ese último piso, esa anestesia empezaba a fallar. El recuerdo se disolvió cuando el hombre volvió a hablar, trayéndola de regreso a la sala fría y silenciosa. Dijo que no estaba allí para destruirla, sino para obligarla a ver, porque vivir sin ver también era una forma de destrucción. Esa frase la golpeó con una fuerza inesperada, porque por primera vez alguien describía exactamente lo que llevaba años haciéndose a sí misma. Respiró hondo, sintiendo que los ojos le ardían levemente, algo que no ocurría con frecuencia. No eran lágrimas todavía, pero una advertencia clara de que algo dentro de ella estaba cediendo. La cima del mundo, donde siempre se sintió intocable, ahora parecía un lugar demasiado peligroso para seguir fingiendo. Entonces, el hombre colocó otro documento sobre la silla, esta vez acompañado de una fotografía antigua, levemente amarillenta, por el tiempo. Reconoció el lugar de inmediato, aunque no quisiera, una antigua unidad de la empresa que había sido cerrada, años atrás, en nombre de una reestructuración necesaria. En la foto, un pequeño grupo de personas sonreía de forma contenida, como quienes aún creían que el esfuerzo y la lealtad serían suficientes. Su garganta se cerró al percibir que esa sonrisa ya no existía en ninguno de los informes que había leído desde entonces. Él contó cómo ese cierre ocurrió demasiado rápido, sin diálogo, sin transición, sin ningún cuidado. Habló de promesas vagas, indemnizaciones retrasadas, cartas nunca respondidas, y del efecto silencioso que eso tuvo en la vida de cada persona de esa imagen. No había exageración en su voz, solo una constatación cansada, como quien ya se contó esa historia a sí mismo, cientos de veces intentando entender dónde todo salió mal. Sintió una punzada de irritación, no por desacuerdo, sino por darse cuenta de que nunca se había detenido a escuchar algo así hasta el final. Ella respondió diciendo que no era personal, que las grandes decisiones no podían tratarse como historias individuales. Dijo que si hubiera pensado en cada rostro, jamás habría logrado crecer, jamás habría sobrevivido en un mercado que devora a los débiles sin piedad. Mientras hablaba, una parte de ella observaba su propia justificación con cierta distancia, como si escuchara a otra persona hablar. Por primera vez, percibió cuán dura y automática sonaba esa lógica, fuera de la seguridad de una sala llena de aliados. El hombre la escuchó hasta el final, y luego dijo algo simple, casi banal, pero devastador. A nadie allí pedía que ella hubiera salvado a todos, solo que hubiera visto a alguien. Esa frase resonó dentro de ella de un modo incómodo, porque ver siempre fue una elección, y ella lo sabía. Ver significaba sentir, y sentir siempre fue el territorio que evitó con más disciplina. Era más fácil firmar papeles que sostener mirada. Se levantó de repente,
y comenzó a caminar por la sala, como si el movimiento pudiera organizar el torbellino interno. El vidrio de suelo a techo reflejaba su imagen multiplicada, varias versiones de ella misma caminando en círculos, todas elegantes, todas cansadas. Por un instante tuvo dificultad para identificar cuál de ellas era la real, cuál existía sin cargos, sin decisiones, sin blindaje. Eso la mareó, y necesitó detenerse de nuevo. Entonces el hombre habló de alguien específico, no solo como víctima de una decisión, sino como alguien que creyó en ella. Contó sobre reuniones antiguas, promesas dichas con tono confiado, la sensación de seguridad que ella transmitía cuando hablaba de futuro. Ella recordó vagamente ese periodo, cómo se sentía invencible, cómo le gustaba inspirar confianza en los demás. Tal vez porque en ese tiempo aún creía un poco en lo que decía. El golpe llegó cuando él reveló cómo todo terminó, no en escándalo sino en olvido. La palabra olvido fue la que más dolió, porque no había forma de negarla. Olvidó personas, historias, consecuencias, y lo hizo no por maldad, sino por supervivencia emocional. Admitir eso, incluso internamente, abrió una grieta profunda, un espacio donde la culpa empezó a infiltrarse con fuerza. Sintió ganas de interrumpirlo, de pedirle que se detuviera, pero algo dentro de ella necesitaba escuchar hasta el final, como si esa fuera la única oportunidad de reorganizar lo que estaba roto. El aire de la sala parecía más enrarecido, y se dio cuenta de que respiraba corto superficialmente, como alguien que intenta evitar sentir demasiado. El hombre se acercó un poco más, no de forma amenazante, sino humana, y dijo que esa conversación nunca fue sobre castigo, sino sobre reconocimiento. Reconocer no los errores estratégicos, sino los impactos humanos que ella siempre trató como daños colaterales aceptables. Eso la golpeó con fuerza porque, en el fondo, siempre supo que había algo mal en esa ecuación. Apoyó las manos en el vidrio, mirando de nuevo la ciudad, sintiendo una mezcla extraña de superioridad perdida y vulnerabilidad recién descubierta. Todo lo que construyó estaba allí afuera, sólido, brillante, admirado, y aún así, parecía demasiado distante para ofrecer cualquier consuelo en ese momento. Por primera vez, se preguntó si subir tan alto también había sido una forma de huir, de alejarse lo suficiente como para no oír las voces que ahora resonaban en ese último piso. El hombre dijo que aún había más por decir, pero que la parte más difícil era esa, el momento en que ella dejaría de defenderse para simplemente escuchar. Cerró los ojos por unos segundos, sintiendo el peso de esa elección caer sobre los hombros, con una intensidad inesperada. Seguir escuchando significaba aceptar que no saldría de allí siendo la misma persona, que algo esencial tendría que ser desmontado, para que otra cosa pudiera existir en su lugar. Cuando volvió a abrir los ojos, había en ellos un brillo diferente. No de certeza, sino de cansancio mezclado con algo cercano a la honestidad. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, autorizándolo a continuar, y ese simple movimiento marcó un giro silencioso. No había redención todavía, ni perdón, solo la difícil decisión de no huir más. Él respiró hondo antes de continuar, como si también necesitara valor para atravesar lo que venía a continuación. Y entonces empezó a hablar de alguien que no estaba en los papeles ni en las fotos, pero que atravesaba todas esas historias como un hilo invisible. Habló de una mujer que trabajó durante años, creyendo que el esfuerzo sería reconocido, que defendía a la empresa con un orgullo casi ingenuo, incluso cuando las cosas empezaron a derrumbarse. Mientras describía a esa figura, algo dentro de ella se contrajo, una sensación extraña de familiaridad que intentó apartar sin éxito. A medida que surgían los detalles, empezó a recordar pequeños momentos aparentemente irrelevantes. Conversaciones rápidas en pasillos, reuniones en las que alguien pidió la palabra y fue interrumpido por el tiempo apretado. Recordó una mirada específica, insistente, que ignoró, porque llegaba tarde algo más grande. Siempre algo más grande. La memoria vino acompañada de una incomodidad física, un nudo en el estómago que delataba que aquello no era solo una historia cualquiera, era una falla que nunca catalogó como lo suficientemente importante para ser recordada. El hombre contó cómo esa mujer intentó contactar varias veces, escribió correos largos, pidió reuniones, intentó explicar el impacto real de las decisiones que se estaban tomando. Dijo que no llegó ninguna respuesta, no por maldad explícita, sino por indiferencia funcional, esa que se esconde detrás de agendas llenas y prioridades estratégicas. Sintió el rostro calentarse, no de rabia, sino de vergüenza, una emoción que rara vez visitaba su vida controlada. Percibió que ignorar también era una elección, y una de las más crueles. Habló del día en que todo se derrumbó para esa persona, no en un gran escándalo, sino en un silencio prolongado, en puertas que dejaron de abrirse, en llamadas que nunca más fueron atendidas.
La historia no tenía un final cinematográfico. No había villanos claros ni héroes sacrificados. Solo el desgaste lento de alguien que creyó demasiado en promesas implícitas. Eso la golpeó de forma inesperada. Porque siempre creyó que el peor tipo de dolor venía de grandes tragedias, no de pequeñas negligencias acumuladas. Ella intentó interrumpir, diciendo que no recordaba a esa persona. Y la frase salió con una dureza automática que la sorprendió. El hombre no se ofendió. Solo asintió, diciendo que ese era exactamente el punto. Dijo que el olvido no era una falla de memoria, sino una consecuencia directa de la forma en que ella aprendió a vivir, siempre mirando hacia adelante, nunca hacia los lados. Esa explicación cayó como un peso extra sobre algo que ya estaba demasiado pesado. El silencio volvió a instalarse, más espeso, casi palpable, y se dio cuenta de que ya no había a dónde correr dentro de esa sala. Cada intento de racionalizar era desmontado con una calma desconcertante. Cada defensa perdía fuerza antes, incluso, de ser formulada por completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo no de perder algo material, sino de enfrentar su propia imagen sin filtros. La cima del mundo empezaba a parecer un espejo demasiado grande, como para ser ignorado. Entonces él dijo algo que ella no esperaba oír, que esa reunión tampoco había sido fácil para él, que revivir todo aquello dolía, pero que el silencio dolía más. Dijo que cargar historias no escuchadas era un peso que nadie debería soportar solo, y que hablar era la única forma de no permitir que eso se transformara en algo aún más destructivo. Percibió que, de alguna forma extraña, estaban allí por motivos distintos, pero conectados por una misma herida abierta. Mientras él hablaba, sintió que los ojos le ardían de verdad, y tuvo que parpadear varias veces para mantener la compostura. No quería llorar, no allí, no ahora, pero el cuerpo parecía demasiado cansado como para obedecer las reglas antiguas. Era como si años de contención estuvieran cobrando una deuda atrasada. Todo de una vez. El lujo, el poder, la autoridad, nada de eso ofrecía refugio en ese momento específico. Finalmente admitió, en voz baja, que tal vez se había equivocado más de lo que le gustaba admitir. Y esa frase simple sonó extraña, casi extranjera. No era una disculpa ni una confesión completa, pero era un comienzo, un pequeño desvío en una trayectoria demasiado rígida. El hombre no sonrió ni celebró. Solo reconoció ese paso como algo raro y necesario. A veces, el comienzo no necesita ser bonito, solo honesto. Dijo que aún había una última parte de esa historia, tal vez la más difícil, y preguntó si ella realmente quería escucharla. Dudó unos segundos, sintiendo el peso de la elección acumularse en los hombros, pero acabó asintiendo lentamente. Huir ahora significaría volver a una vida que ya no parecía sostenible de la misma forma. Permanecer significaba aceptar que el precio de seguir subiendo quizá fuera demasiado alto para pagarse sin consecuencias. Entonces, reveló la conexión personal que tenía con todo aquello, algo que cambiaba por completo la perspectiva de la reunión. Contó cómo esa mujer no era solo una ex empleada, sino alguien muy cercano, alguien a quien vio apagarse poco a poco mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. La sala pareció encogerse, el aire se volvió aún más pesado, y ella sintió un choque recorrerle todo el cuerpo, como si una pieza esencial del rompecabezas finalmente hubiera sido colocada en su lugar. La revelación no vino acompañada de acusación directa, solo de una tristeza profunda, madura, que no buscaba venganza, solo reconocimiento. Sintió que las piernas le fallaban de nuevo, y necesitó apoyarse en la silla para no caer, tomada por una mezcla confusa de culpa, empatía e incredulidad. Esa reunión, que empezó como un evento extraño, ahora se revelaba como algo mucho mayor, más personal y más doloroso que cualquier crisis corporativa que hubiera enfrentado. Se dio cuenta, en ese instante, de que no había salida simple, ni solución rápida, ni acuerdo que resolviera todo. Lo que estaba en juego no cabía en contratos ni cifras, sino en algo mucho más frágil y difícil de reparar. El último piso, tan distante del suelo, ahora parecía el lugar donde todas las verdades finalmente se encontraban, sin espacio para distracciones. Tardó unos segundos en reaccionar, no porque no hubiera entendido, sino porque el peso de la revelación exigía un tiempo que nunca se permitió darse a sí misma. El nombre de esa mujer resonaba ahora, con una fuerza absurda, dentro de ella, trayendo consigo un rostro que antes era solo un borrón distante, y que ahora ganaba contornos nítidos, humanos, dolorosamente reales. La memoria finalmente se completaba, no como un dato olvidado, sino como una presencia que siempre estuvo allí, esperando el momento de ser enfrentada. El silencio que siguió ya no era defensivo, era aturdido. Intentó decir algo, cualquier cosa que disminuyera la gravedad de ese instante,
Pero la voz falló antes incluso de formarse. Por primera vez, no había argumento inteligente, ni lógica estratégica, ni discurso preparado capaz de reorganizar el caos. Todo lo que construyó parecía pequeño frente a la dimensión de una vida que se apagó, esperando un gesto que nunca llegó. La cima del edificio, tan alta, parecía ahora un lugar demasiado bajo para esconder esa culpa. El hombre continuó hablando, pero en un tono más bajo, casi íntimo, como si ya no estuviera acusando, solo compartiendo. Contó sobre los últimos meses de esa mujer, sobre la esperanza insistente de que una respuesta llegaría, sobre cómo aún defendía a la empresa incluso cuando todo indicaba que había sido olvidada. Dijo que lo más doloroso no fue la pérdida del empleo, sino la sensación de no haber existido lo suficiente como para merecer una explicación. Cada palabra era como un hilo arrancado de dentro de ella, deshaciendo lentamente la armadura que llevó años construir. Cerró los ojos por un instante, sintiendo que las lágrimas finalmente escapaban, calientes, silenciosas, sin el drama que siempre evitó. No era un llanto explosivo, era un derrumbe interno, profundo, que no buscaba público, ni consuelo. Lloraba no solo por esa mujer, sino por todas las versiones de sí misma que eligió no ser, por cada vez que confundió fuerza con frialdad, control con ausencia. El llanto llegó como un atraso emocional de décadas. Cuando abrió los ojos, el hombre la observaba sin juicio, solo con una atención respetuosa, como alguien que entiende que ese momento no necesitaba palabras extra. Se dio cuenta de que nadie allí estaba interesado en humillarla, y eso hacía todo aún más difícil. Habría sido más fácil lidiar con odio, con gritos, con amenazas, pero la dignidad de él la colocaba frente a algo mucho más incómodo, en la responsabilidad genuina. No había villanos caricaturescos, solo personas heridas desde lados distintos. Finalmente habló en un tono bajo, casi diciendo que nunca tuvo la intención de causar eso, que siempre creyó estar haciendo lo necesario. Las palabras salieron sin defensa, sin arrogancia, solo como una constatación tardía. El hombre asintió, reconociendo que la intención no borra el impacto. Y esa frase simple la golpeó con una claridad cruel. Por primera vez, entendió que no bastaba con no querer hacer daño. Era necesario importar lo suficiente como para darse cuenta cuando ocurría. Ella preguntó qué esperaba el de ella ahora, y la pregunta salió cargada de miedo, no de negociación. Esperaba oír un pedido de venganza, una exigencia pública, un escándalo que justificara todo aquello. Pero él respondió que no estaba allí para destruirla ni para promocionarse sobre el dolor ajeno, solo para asegurar que esa historia fuera finalmente vista, reconocida, validada. Dijo que algunas heridas no piden reparación material, pedium amor. Esa respuesta la desarmó por completo. Se dio cuenta de que, por primera vez, alguien no intentaba quitarle algo, sino devolverle algo que había perdido sin darse cuenta, la capacidad de sentir el peso real de sus propias decisiones. El último piso dejó de ser un tribunal y se transformó en un espejo incómodo, donde ya no podía desviar la mirada. Todo lo que quedaba era decidir qué haría con esa verdad ahora expuesta. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío, observando la ciudad con una mirada diferente a la habitual. Ya no veía solo oportunidades, edificios, negocios, sino miles de historias sucediendo simultáneamente, muchas de ellas invisibles para quien está en la cima. Sintió una vergüenza silenciosa al percibir cuántas de esas historias ignoró deliberadamente para seguir avanzando. Esa vista, antes símbolo de poder, ahora era un recordatorio constante de responsabilidad. El hombre dijo que esa conversación no terminaría allí, que otras personas quizá necesitarían ser escuchadas, que otros silencios tendrían que ser quebrados, no como castigo, sino como consecuencia natural de quien decide ver después de tanto tiempo. Ella asintió lentamente, sintiendo el cansancio profundo de quien acaba de atravesar algo irreversible. Sabía que no saldría de allí siendo la misma persona, y quizá esa fuera la parte más aterradora de todas. Antes de salir de la sala, miró de nuevo la carpeta sobre la silla, y pidió llevársela consigo. El pedido salió casi como una promesa silenciosa, un compromiso consigo misma de no permitir que esas historias volvieran a ser olvidadas. El hombre estuvo de acuerdo, entregándole algo que no tenía ningún valor financiero, pero un peso emocional inmenso. Al sostener esa carpeta, sintió que cargaba, por primera vez, algo que realmente importaba. Cuando las puertas del ascensor se cerraron para el descenso, se vio reflejada de nuevo en el espejo, pero esta vez no apartó la mirada. No le gustó lo que vio, pero lo reconoció, y eso ya era un comienzo. La cima había sido alcanzada hacía mucho tiempo, pero la verdadera caída menos, y quizá el verdadero inicio, comenzaba ahora,
en dirección al suelo, a las personas, a aquello que siempre evitó sentir. El ascensor descendió en silencio, llevando consigo a una mujer diferente, de la que subió creyendo que era solo una reunión. Y mientras los pisos pasaban, una pregunta insistía en su mente, sin respuesta inmediata, pero imposible de ignorar. ¿Qué haría, a partir de entonces, con todo lo que finalmente decidió ver? Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra, ¿verdad?